El tema de mi compo es que yo, al venir de Ogrest, me di cuenta de que muchos personajes, muchos y muchas personas juegan Damagers y se pueden mantener por sí solos, ¿no? Y voy a decir, bueno, ¿y cuál es el rol del support? En Ogres por lo general se juega un support cuando la dungeon ya es muy complicada. Se juega un Annie, se juega un Feca, se juega un cualquier cosa. Pero generalmente los Damagers en Ogres están como armados y listos para cada uno mantenerse por su cuenta. O sea, mantenemos 85 de Resist, 80 para arriba, full anticipados, la gran mayoría. Entonces, todavía estoy aprendiendo a jugar el Ubinak y el Anutrof. Pero el Yopuka lo jugó hace años y con el tema del reward puede mantenerse a sí mismo y puede mantener aliados sin problema. Entonces, la idea del team este que tengo es que la Nutros vaya primero, prepara el enemigo, se le puede poner delante, se transforma. El saquito de papas va a perder resist porque va a tocar el filón. Se para en el otro filón, se lo tira. Y ahí ya tiene menos 200. Puede tirarle esto para ganar más más PM en la Nutrov. Le puede tirar esto para que no plaque a los aliados. Y ahí empieza la barbaridad de daños. Y pegarle con todo, reventarlo. Y en lo posible dejar el Anutrof cerca, en un área. En un área de 4. ¿Por qué? Porque ahora viene el Yopu. El Yopu, lo que siempre trato de hacer con el Yopu es posicionar a Luginak y a la Nutrof en posición así como paralela, como en el medio, para poder tirar ampli. Les estoy dando daños. Más daños. De vuelta más daños. Y ahora les doy pa a los dos. Por último, un duelo. Nos movemos. Capaz nos podemos alejar un poquito más, no importa. Total, ahora es el turno de Lugi. El Lugi es como daño puro. El Ugi no va a ayudar a nadie, no va a ayudar nada, no va a hacer nada por nadie el Ugi. El Ugi es como lo más... Es como el que menos va a hacer por el team, digamos. Lo marcamos. Manada. Rayadura. Cuchillada de primeras. Podemos tirar una plaga. Sí, una plaga. Y un emplomado. Con un set de nivel 110, 140, la acabamos de meter en un turno 90.000 de daño el primer turno de los 3 PJs. Para mí está bastante bien, siendo que estoy armado pero horrible. Estoy armado pero patético como estoy armado, la verdad. Baja resist, o sea... Estoy armado re mal, estoy armado horrible. Entonces yo creo que el fuerte igual de estas dos clases, tanto el Ugi como el Job, es el turno 2. Entonces, acá está la segunda, ¿cómo decirlo? La segunda manera de jugarlos es aguantar el primer turno y jugar para turno 2. Que es casi lo mismo, ¿eh? No hay mucha diferencia, la verdad. O sea, es casi lo mismo, pero aguantando un turno más. Vamos a hacer eso. Tuki. Tiramos eso. Sacamos esquiva. Placaje, digo. Ya se posicionó el team.
Y ahora cargamos. Ahora no vamos a descargar todo, digamos. Vamos a ir cargando daños como antes. Pero va a ser un poquito más diferente. Cachito nomás. Vamos a volver a dar pa. El Yopo puede dar pa todos los turnos a los aliados. Entonces no importa, no tiramos duelo. Solo descargamos daño. El Ugi si puede llegar a la espalda, bien. Si no llega a la espalda, tampoco importa mucho. La idea sería marcarlo. Ir hasta acá. Y siempre meter un apaleamiento. Primero podemos meter, no sé, una cuchillada si quieren. Apaleamiento. Una plaga. Tranquilamente pueden meter otro. Y ahora sí. Ahora como no tenemos filón cercano, lo que vamos a hacer es que agarramos un filón, se lo tiramos. Ya va a tener menos 100. Le tiramos ahora meteoro. Y vuelve a tener menos 200. Y le volvemos a pegar con el Anu. Acá lo que podemos hacer es darle una última carga de daños a Lugi. Con el Yopu, si quieren pegar con todo, pueden alejarse. Meter una carga. Son 24. Ahí, devolución de pa. Cuando terminamos de hacer todo, pueden meter tranquilamente un duelo. ¿Por qué el duelo al final y no antes? Porque recuerden que van a voltear al mob. Y como ya tenemos la espalda. Ahora es el turno de Lugi. Lugi lo que va a hacer es primero manada, antes que nada. A la espalda. Perrito. Siempre primero rayadura. Y seguido apaleamiento. Boom. Otro más. Boom. Una plaga. Ahí estamos. Con un set, lo voy a decir mediocre, la verdad. Con este team. Algo que le bajamos resis. Yo sé que está por debajo. Y ahí dice, por ejemplo, 752, que serían, no sé, 250, 1000 de daño. Yo creo que tranquilamente se le puede hacer 100.000. Y algo de franja baja. Por ejemplo, hasta el momento estoy haciendo Way Wabbit. La verdad es que no aguantan los mobs. Lo más cercano que hice fue a Nutropia. El Ubi metió dos apaneamientos durísimos al Andy en S3. Lo detonó en un turno. Entonces, creo que con esta compo no hay, tanto a niveles bajos como a niveles altos, no hay nada que la aguante. Sí es verdad que no aguantan tanto, o sea que tienen que ir con mucho cuidado. Pero las tres, más que nada el Yopu, se pueden mantener bastante bien. Creo que el que más me está costando aprender a mantenerlo es a Luginek. Porque la Nutrov se puede curar pegando y aparte con tesoros acumulados gana armor. Con la pasiva de, si no me equivoco, es seguro todo riesgo. Entonces es como un team arriesgado en el cual vas a morir muchas veces. Pero cuando le empieces a agarrar la mano, creo que es el team que más daño va a hacer por default, la verdad. Para mí creo que tiene demasiados daños. Tiene demasiados daños la composición. El único defecto, el más grande defecto de esta compo es los dominios de distancia. Porque cuando hay un mob a distancia y no podés llegar de ninguna manera, un ejemplo Cuervo Negro, esta compo está pero en la B. O sea, en la B, en la B, en la B y en la C y en la D. O sea, todo el abecedario. Entonces, el defecto más grande de la compo que estoy usando ahora es la distancia.
Digamos, son excelentes para meterse de cara y detonar, pero, pero cuando toca a distancia la pasan muy mal. Eh, La idea base sería dejar a todos, tanto a Lugi como el Anu, con 80 de Resist, 85. El Yopu podría quedar con 88, un poquito más. El que más me preocupa es el Lugi, que quizás lo dejen 88 igual que el Yopu. El Anutrof creo que puede quedar un poquito más bajo, ya que se cura con todo objetivo que le puede pegar. El Yopu también podría quedar 85 por ahí. El único que quisiera dejarle 88 de Resist y full anticipación sería el Lugi. Como digo, yo soy only main Diop. Estoy aprendiendo a usar tanto Anutrof como Uginek. Y me están enseñando. Tengo gente que me está ayudando, me está dando una mano, me está explicando cómo se juegan. Y, y estoy agarrando la mano y creo que esta es una compo muy buena para melee. Creo que mira, estoy casi que, si no estoy equívoco, de las mejores combos melee que puede existir. O sea, no hay muchísimo daño exorbitante. Muy bueno, muy bueno.